Shalom y bienvenidos a nuestra cuarta lección de nuestro curso de discipulado. Vamos a hablar, ¿cierto?, a continuación acerca de la fe y la confianza en Dios. De eso se trata nuestra cuarta clase. Emuná y Bitajón, caminando en la fidelidad del Dios de Israel. Esta clase, esta lección, ¿cierto?, es muy significativa y yo creo que es parte de la vida del creyente en todo momento. Siempre estamos, ¿cierto?, pisando en veredas firmes, a veces no tan firmes, y parte, ¿cierto?, de las situaciones que vamos cursando en nuestra vida nos van dando esa sensación. Confiamos mucho o poco, a veces nada, ¿cierto?, en Dios, en las situaciones, cómo nos enfrentamos a ellas. Bueno, vamos a ver en la clave, ¿cierto?, de la Tanaj, de la escritura, de qué se trata esta emuná y bitajón. Esta fe, como se le traduce, o fidelidad y confianza en Dios. Shalom Talmidim. Hoy día vamos a explorar el corazón latente de nuestra relación con el Eterno, a través de dos conceptos que están entrelazados y que son como las dos caras de una misma moneda. Por un lado la emuná, la fe, y por el otro lado el bitajón, es decir, la confianza. Fe y confianza. Estas dos cosas no son meros sentimientos o actitudes positivas con las cuales podemos llevar nuestra vida, sino que son los pilares sobre los cuales se construye toda la vida del creyente. Son el ancla del alma en medio de las tormentas de la vida y la brújula que nos guía cuando el camino parece oscurecer. Y en este mundo moderno, la fe a menudo se reduce a una creencia meramente intelectual, a un sentimiento mental o a una serie de doctrinas. Pero en el pensamiento hebreo bíblico, la emuná es mucho más dinámica que esto. De hecho, proviene de la raíz amán, que nos da la palabra a su vez amén. Es decir, la palabra emuná, fe, está conectado con la palabra amén. Y amén significa firmeza, fidelidad, solidez, fiabilidad. Significa así es confirmar, con firmeza. Sí, así es. Tener emuná en Dios, en Elohim, no es solamente creer que Él existe, sino que es también creerle a Él. Es considerarlo a Él como alguien firme, alguien fiel y alguien digno de toda y absoluta nuestra confianza. Es una fe que se demuestra en la acción, que moldea tanto cómo vivimos, como el cómo tomamos decisiones y cómo enfrentamos también nuestras alegrías y también las pruebas. En primer lugar, la emuná. Profundicemos sobre ello. Esta es la fe fundamentada en el carácter de Dios. Hay una declaración profética que aparece en el libro de Habacuc 2:4 que se cita de hecho 3 veces en la Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Y es fundamental lo que dice. Dice y versa: Betzadik ve'emunato ihyeh. Mas el justo, por su fe, vivirá. Y el justo, por su fidelidad, es que vivirá. Es decir, esta fe no es solamente un salto ciego en medio de la oscuridad. O sea, para que el justo viva tiene que tener fe. O sea, no es un salto ciego, sino que es un paso firme hacia la luz, basado, por supuesto, en el conocimiento del carácter revelado de Dios. No es simplemente dar un paso en la nada, es confiar en el carácter de Dios, en lo que Él nos ha mostrado, en lo que Él es. Nuestra emuná se nutre de la historia, de los zichronot, de los recuerdos de la fidelidad de Dios. Recordamos, ¿cierto?,
lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hizo por nuestros padres y lo que Él ha estado haciendo en este tiempo. La fe no se basa simplemente, ¿cierto?, en una confianza ciega, sino en momentos clave, en puntos, ¿cierto?, centrales en nuestra vida y en los puntos centrales de la vida de otras personas, como nuestros personajes, ¿cierto?, en las escrituras, que nos muestran cómo es que Dios, ¿cierto?, se revela, su carácter hacia sus hijos. Esto es la clave. Por lo tanto, recordamos cómo fue que Dios llamó a nuestro padre Abraham desde Ur de los Caldeos. La Torá dice lo siguiente: y Abraham creyó al Eterno, a Dios, y le fue contado por justicia. ¿Cuál fue la justicia por la cual vive el justo? ¿O cuál fue el mérito por el cual vive el justo? Dice, y creyó al Eterno, y le fue contado por justicia. El justo vivirá, ¿cierto? El justo por su fe vivirá. Entonces, decimos entonces, ¿en qué fue lo que creyó Abraham exactamente? No fue en una idea abstracta, sino que fue en algo particular, fue en una promesa específica de un Dios que ya se había revelado a él. Es decir, su fe no fue un acto de un momento, sino que fue una vida de obediencia. Fue un momento donde Dios se le reveló, donde él lo experimentó, donde él escuchó una promesa y se enfocó en esa promesa y fue obediente a ella. Es decir, Dios le dijo, vete de tu tierra, lej leja, meartseja, y de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Es decir, dejó su tierra, e incluso después estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo Isaac. Todo ello y todo lo que hizo arraigado en la convicción de que el Dios que hace esa promesa es fiel para cumplirla. Si Dios le prometió una descendencia, aun cuando ya le hubiese dado un hijo, y luego le estuviese pidiendo ese hijo, aún así Dios cumpliría su promesa de darle descendencia. Entonces, él creyó, incluso aunque entró al parecer en una contradicción. Pero aún en eso él mantuvo su convicción y su fe en el Dios de la promesa. Dios le prometió algo y a ello se aferró. En el capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos, a menudo se le llama el Salón de la Fama de la Fe. Pues ahí de lo que se trata, ¿cierto? En esencia es un midrash, una explicación, ¿cierto? De la historia de la emuná de Israel. La historia de la confianza de los creyentes, ¿cierto? Y nuestros padres que han tenido en Dios a lo largo de toda la historia de Israel. Y nos recuerda este capítulo que la fe es la certeza. En griego, la hipostasis, que significa la sustancia, la realidad subyacente de lo que se espera. Y a su vez es la convicción, en griego elenjos, la evidencia de lo que no se ve. Es la certeza, la sustancia de lo que se espera. Es decir, yo tengo una seguridad en lo que espero, tengo algo, algún cheque, aunque sea en blanco, pero tengo un cheque. Y la convicción, la evidencia de lo que no se ve. Pero algo tengo en mis manos, algo estoy experimentando, hay una evidencia. Yo he experimentado algo. Y ese algo es la evidencia de que tanto que Dios existe como que Él ha prometido y ha de cumplir. Y Él es fiel para cumplir esa promesa. Entonces no es simplemente una esperanza vacía. Es una certeza basada en la evidencia del carácter inmutable de Dios. Cuando uno tiene, ¿cierto?, una promesa o un pacto con alguien o un contrato y esa persona cumple, o esa empresa, por ejemplo, cumple en tiempo, en forma y conforme a todo lo que se comprometió, nosotros creemos. Entonces, ¿cuál es
la certeza, en ese caso, de poder seguir confiando en alguien o confiando, por ejemplo, en una empresa. Es que ya cumplió con su palabra. Es que ya hizo conforme a lo que dijo. Por lo tanto, voy a creer y voy a seguir confiando en esa persona o en esa institución. Sigo confiando porque se mantiene inmutable, no cambia. Y yo sé que no va a llegar y cambiar las reglas del juego. Yo tengo confianza en alguien solamente cuando esa persona se mantiene constante. Si un día me dijo, yo te voy a amar, sigue amando. Yo voy a estar contigo, sigue a mi lado, etcétera. Y ese carácter inmutable, ¿cierto?, de aquella persona, que en este caso le reflejamos en Dios, eso es lo que confiamos. Porque Él nunca ha dejado una promesa sin cumplir. Porque Él siempre ha cumplido lo que ha dicho. Y esto, ¿cierto?, la evidencia, ¿cierto?, de los padres, los patriarcas, de la historia de Israel, así lo demuestra. Por la fe, Noé, por ejemplo, construyó un arca. Moisés escogió sufrir con su pueblo. Y los profetas recibieron, ¿cierto?, y soportaron persecución, porque creyeron en Dios, creyeron en su fidelidad y en que Él en cada promesa y en cada acto se mantiene constante, permanente, no cambia. Hay seguridad, completa seguridad. Es decir, su fe no fue una garantía de una vida fácil. Dijimos, ¿cierto? Noé construyó un arca. ¿Cuántos años? Muchos años. Moshe escogió no la vida fácil de vivir como hijo del faraón, sino luchando por su pueblo y sufriendo con ellos en el desierto. Y los profetas también sufrieron persecución. Es decir, la fe no es una garantía de una vida fácil. No se trata de eso, ¿cierto? No es lo que Dios nos promete y nos ofrece. Porque en la vida hay muchas circunstancias, ¿cierto?, que escapan de nuestras manos. Y podemos decir que incluso van más allá, ¿cierto?, del dominio de Dios. ¿En qué sentido? Porque Él nos da el libre albedrío. Nosotros también tenemos dominio de cierto nivel o de nuestras decisiones, por lo tanto Él ahí no decide, somos nosotros. Y más allá, ¿cierto?, del saber toda la profundidad del conocimiento de las cosas que van a ocurrir, etcétera, nosotros tenemos ahí algo que decir. Y por mucho que Él nos diga, si haces esto, te cumpliré y haré esto y esto otro, si no cumplimos nosotros por nuestro lado, algunas de esas cosas no van a ocurrir. O van a ocurrir de otra forma, que Dios no hubiese querido que fueran de esa manera. Esto es como cuando un padre o una madre, ¿cierto?, recomiendan a su hijo, mira, esta palabra es fiel, haz esto, cumple con esto y te va a pasar esto y te va a ir bien por este camino. Y aún así, quizás ese hijo, escuchando esa palabra fiel, decide hacer otra cosa. Hay dos alternativas: o le va a ir bien porque está seguro de su camino y está convencido de ello y está en el fondo con certeza de que aun cuando le están diciendo una cosa, él sabe que su camino va por otro lado y lo va a hacer fiel y seguro, o se va a equivocar y a lo mejor está indeciso y no sabe y va a cometer un camino, va a recorrer un camino por el cual, ¿cierto?, se va a equivocar. No es garantía una vida fácil, ¿cierto? Entonces los padres tratan de recomendar cuál es el mejor camino, el más sencillo. No quieren, ¿cierto?, que sus hijos pasen por el dolor que ellos pasaron. Dios tampoco quiere que nosotros pasemos por el dolor y el sufrimiento en esta vida, porque sus pensamientos son de paz y de bien, como dice el profeta Jeremías, para darnos a nosotros, ¿cierto?, el fin que esperamos, dice su palabra. Él tiene pensamientos de bien y de paz, de bien, de vida, no de sufrimiento ni de dolor. Quiere darnos ese camino que Él espera para nosotros, como un buen padre o una buena madre. Por lo tanto, aún así, esta fe no es garantía de una vida fácil porque depende también de nosotros, de cuánto nos apegamos a esta promesa fiel de Dios. Pero lo que sí es, de lo que sí es garantía la emuná, es de la presencia y del propósito de Dios, y que existe un propósito,
y que Dios está allí en medio de cualquier tipo de vida, ya sea fácil o más o menos, más difícil que nos haya tocado. Si es garantía de que Él está ahí y de que hay un propósito, que Él nos dio una palabra y que Él quiere que se cumpla para nosotros. Por otro lado está la bitajón, es decir, la confianza, la seguridad activa en la providencia divina, en nuestra vida diaria. Entonces, si bien la emuná, la fe, la fidelidad, es el fundamento, el bitajón es el edificio en donde construimos sobre él. Es decir, este es el edificio que se alza. La bitajón es la confianza activa y la dependencia diaria en el cuidado soberano que nos da el Eterno para nuestras vidas. Es decir, es la aplicación práctica de nuestra fe en circunstancias concretas de la vida. Esto es lo concreto. Por ejemplo, el rey David, un hombre que conoció tanto las cimas del palacio, ¿cierto? Y el esplendor del reino, como las profundidades de la cueva mientras huía, perseguido, ¿cierto? Y luchando por su propia vida. Y él fue el gran profeta y el gran poeta del bitajón, de lo que es sentir esta confianza en la vida diaria, lo que vamos construyendo, ¿cierto? En el día a día. Él en el Salmo 46 profesa y cantando. Y dice, Elohim lanu mahase vaos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. De esto se trata el bitajón. O sea, en medio de las tribulaciones, Él es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, lo concreto, Él está ahí con nosotros. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Aunque esté pasando de todo en esta vida, confiamos, seguimos confiando. Es decir, bitajón no es negar el peligro. No es que uno diga, no, yo creo tanto en Dios que no existe el peligro. No, existe. De hecho, existe. Está pasando alrededor. Ocurren cosas. Hay tribulaciones. Los montes muchas veces parecen irse al corazón del mar. Las cosas tiemblan. Muchas veces se desbaratan en nuestra vida, en nuestro alrededor. Entonces, la bitajón no se trata en negar estas cosas, sino que en afirmar la presencia soberana de Dios a pesar del peligro. Dios sigue ahí. Es decir, hay una promesa, la emuná es la promesa, la palabra que está ahí, ¿cierto? La garantía de que Él está con su presencia en nosotros y que hay un propósito. Y la bitajón es la confianza en que en cada situación que ocurre en nuestra vida, seguimos creyendo y confiando en esa palabra. Aún pase lo que pase. Entonces, es nuestra calma interior, que proviene de saber que, sin importar cuán caótico sea el mundo exterior, nuestro refugio está seguro. Nuestro edificio en Dios está seguro. En el libro del Mishlei, de Proverbios, nos da la instrucción más clara sobre cómo vivir en esta bitajón, en esta confianza. Dice, confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, es mejor confiar en Él en cada situación, sabiendo que hay peligros, hay riesgos, hay cosas difíciles, pero confiar en Él de todo corazón es mucho mejor que confiar o apoyarse en nuestra propia prudencia. Porque cuando uno ve un peligro, cuando uno ve un momento de aflicción, algo complejo alrededor, uno dice, mira, mejor voy a andar con cuidado, con prudencia. Yo tengo madurez, yo sé más o menos cómo caminar, voy a pasar esta situación y no va a pasar nada.
Ok, puede ser una manera de pensar, ¿cierto? Nuestra prudencia. Nos conducimos con prudencia en cada camino. Sí es sabio, sí, pero es aún más sabio porque en algún momento, por creer así, puede que fallemos. Y a lo mejor vamos a perder la confianza que teníamos o que sentíamos. Porque aún creyendo en nuestra prudencia nos ocurrió algo malo. Aún en nuestra prudencia nos estafaron. Aún en nuestra prudencia nos engañaron, nos mintieron, etcétera. Entonces, es mejor confiar en el Eterno de todo corazón, pase lo que pase, aun cuando con prudencia nos conduzcamos, pero sabiendo de que hay peligros, hay situaciones en esta vida que pueden volcarse en nuestra contra. Y aun cuando ocurran, seguir confiando plenamente en Él de corazón. Por lo tanto, reconócelo, dice, en todos tus caminos, en todos ellos. Y Él va a enderezar esa senda, esa vereda. Porque a veces uno piensa que se está conduciendo bien en esta vida. Y hace las cosas correctas, y habla de manera correcta, y toma las decisiones correctas para su familia, para nuestra propia vida, en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Pero muchas veces no es así. No estamos tomando la correcta decisión. Pero sí confiamos en Él. En todos nuestros caminos, Él sí va a enderezar nuestras sendas. Por lo tanto, esta es una llamada a rendir nuestra autonomía intelectual, nuestra ansiedad por el control, por querer tenerlo todo bajo nuestro control y nuestro dominio. No todo puede estar bajo nuestro control y hay cosas que se van a salir de acá. Pero confiar de todo corazón significa que no debe haber áreas en nuestras vidas, por ejemplo, en las finanzas, en la familia, en nuestro futuro, en nuestra salud, ¿cierto? En el trabajo y en todo en general. Es que ninguna de todas estas áreas la retengamos nosotros, ¿cierto? Bajo nuestro dominio y nuestro control. Hay que entregarlo todo a Él. De esto se trata la confianza. Es decir, yo creo que el día de mañana, si yo deposito mi confianza, deposito mi dinero acá en Dios, el día de mañana esto estará mejor, será mejor. Deposito en Él. Pase lo que pase, deposito en Él. Entregamos toda nuestra sabiduría, ¿cierto? Y nuestro control bajo su sabiduría y su guianza. Ahora, le tenemos que sumar a esto un, un nuevo o un último concepto que es, en el fondo, nuestra confianza, nuestra fe en el Mesías. Porque en Él creemos y en Él caminamos y en Él tenemos emuná y en Él confiamos. Y este es el nivel más alto de confianza, es decir, de emuná. Eso es lo que decimos. Para nosotros como creyentes, ¿cierto? Judeo mesiánicos, creyentes en Yeshua, en el Dios de Israel, ¿cierto? En el Mesías y en el Eterno. La emuná, la fe, la fidelidad y la bitajón, la confianza, alcanzan su máxima expresión en la persona de Yeshua HaMashiach, en Yeshua el Mesías. Porque confiar en Yeshua es confiar en la manifestación más plena del amor y la fidelidad de Dios. Si había una forma de demostrar cuánto Dios nos amaba, cuánto Dios creía en nosotros, cuánto Dios era fiel para con nosotros, es a través, ¿cierto?, de cuando Él envió a su Hijo unigénito, a Yeshua el Mesías. Rav Shaul, el apóstol Pablo, un hombre que sufrió sufragios, apedreamientos, encarcelamientos y todo tipo de traiciones, pudo declarar con una confianza inquebrantable: todo lo puedo. Hakol Yuhal, Bemashiach Yeshua, Shenoten Likoach. Todo lo puedo en el Mesías Yeshua que me fortalece, que está conmigo y me da esa fuerza. Todo lo puedo en Él que me fortalece. En toda circunstancia y situación, aun cuando yo soy frágil ante ellas,
aun cuando yo estoy injustamente acusado, aun cuando yo soy el perjudicado, todo lo puedo superar en Él, que me da la fortaleza. Y esta no es simplemente una declaración de autosuficiencia. Yo todo lo puedo, yo. No. Se trata de una suficiencia en el Mesías. Todo lo puedo en Él, no en mí, en Él. La confianza de Shaul, de Pablo, no provenía de su propia capacidad, sino de su unión vital con el Mesías resucitado. Él creía en Él, que Dios envió a Yeshua y que fue tan fiel, y Yeshua cumplió su misión de forma tan fiel, que Dios fiel también le resucitó, le alzó y le dio la vida eterna, y lo puso por sobre todos, y les dio la promesa, ¿cierto? A través del Mesías, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, e inscribió su Torah en sus corazones, y les dio su voluntad en ellos. Por lo tanto, si esa voluntad existía en ellos, si toda esa promesa era fiel, y se estaba cumpliendo, y se había cumplido efectivamente en el Mesías, pues todo lo podía. No importaba ninguna situación. Si ni la muerte pudo contener esta confianza que tuvo el Mesías, ¿cierto? En su Padre, pues nada también podría detener la confianza que yo debo sentir en Él. No hay nada contra nosotros. Si Dios es por nosotros, nadie contra nosotros. Su confianza no estaba en que las circunstancias siempre serían favorables, sino que en el Mesías, que Él estaría con él, el Mesías, y Él le daría la fuerza para perseverar a través de cualquier circunstancia. Y esta es la esencia de la confianza mesiánica. Uno de nuestros fundamentos de fe es la fe en Dios, pero a través del Mesías. Es esto. Si estamos en Él, confiamos en Dios. Con la confianza del Mesías que estuvo dispuesto a dar su vida, y hasta poniendo su vida y siendo expuesto y humillado y azotado y herido y afligido injustamente, siguió confiando plenamente en Dios. Y Dios cumplió su promesa con él y lo resucitó. Y le dio la vida eterna. Por lo tanto, creemos que eso se va a completar y cumplir porque en el Mesías se cumplió. No tenemos ninguna duda de que Dios cumplirá sus promesas. Tenemos que cultivar, por tanto, esta fe y esta confianza en nuestra vida diaria. Por lo tanto, Talmidim, discípulos del Maestro, la fe no es algo estático. La fe es más bien un músculo. Es algo que debe ser ejercitado para poder ir creciendo. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, tenemos que alimentarnos con su palabra. Como dice la Escritura, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír su palabra. ¿Qué dijo Dios en su palabra? Shema Israel, oye Israel, una y otra vez. Oigan, escuchen, obedezcan, presten atención. Les estoy hablando. Dios nos ha hablado de muchas formas posibles, ¿cierto? Como dice la Escritura, nos habló por los padres, las promesas, la Torá, los profetas, los escritos, y hoy día nos ha hablado a través del Mesías. Tenemos que oír su palabra, oír las palabras del Mesías también. Oír su Torá, sí, cuando él habló, oír a los profetas, oír los escritos y oír también las palabras del Mesías. Tenemos que sumergirnos diariamente en las Escrituras, lo cual nos recuerda el carácter fiel de Dios y cómo Él cumple sus promesas y cómo lo cumplió con nuestros padres y nuestras madres, lo cual es el combustible de nuestra confianza. Tenemos que aumentar esta emuná, esta fe, para que haya confianza en cada situación que vivimos. En segundo lugar, tenemos que hacerlo a través de la oración o la tefilá. ¿Es esta oración o esta tefilá la oración o el diálogo de la confianza? Cuando uno, cierto, confía en otra persona, habla, conversa, expone. Prácticamente puede hablar de lo que sea con una persona a la que uno le tiene confianza. ¿Por qué? Porque uno se siente
cómodo, tranquilo. Uno sabe que esa persona no me va a traicionar, que pues, tenemos puntos de acuerdo, ¿cierto? Él me entiende, yo lo escucho, él me escucha. Hay confianza y un diálogo. Nuestra tefilá, nuestra oración es ese diálogo de confianza con Dios. Llevamos ante Él nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras necesidades. Ante un Padre y en el nombre de Yeshua estamos ejerciendo y ejercitando activamente nuestra dependencia con Él. Le contamos nuestras cosas, lo que vivimos, lo que pasamos. Es importante. Si bien es importante hacer nuestras oraciones, recordar sus promesas, como se hace, ¿cierto?, en el judaísmo, en cada oración designada recordamos sus promesas en la amidad. En la tefilá, en esta oración, ¿cierto?, clásica, que así se llama en el judaísmo, se llama atefilá, la oración. Así se le llama la amidad, porque recordamos sus promesas. Es lo que nos aumenta nuestra fe. Pero aún así también tenemos que plantear sobre Él nuestras necesidades. Depender plenamente de Él. Y activamente. Es importante generar este diálogo con el Creador. En tercer lugar, lo que alimenta nuestra emuna y nuestra confianza diaria es la comunidad, la quejilá. Somos fortalecidos cuando escuchamos los testimonios de fidelidad en Dios, en la vida de nuestros prójimos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, cuando recibimos su apoyo, su palabra de fe, de confianza en Dios, cuando estamos flaqueando y oramos unos por otros, cuando nos necesitamos, ¿cierto? Y queremos escuchar, porque a lo mejor estamos sosteniendo situaciones difíciles y alguien viene y ora por nosotros, es importante. Nuestra propia fe muchas veces flaquea. Tenemos que apoyar, ¿cierto? Apoyarnos, porque a veces podemos llegar a deslizarnos y caer. Pero ahí si somos varios, nos sostenemos. Entonces, todo este testimonio, la gran nube de testigos, como dice la Escritura, que somos, es para eso, para testimoniar las obras y la gloria de Dios. ¿Por qué manda, según Yeshua el Eterno, aflicción a la vida de personas? ¿Porque pecaron ellos y sus padres? Hace poquito veíamos la Teletón, ¿cierto? Aquí en Chile. ¿Qué? Decimos que la gente tiene cierta capacidad diferente, como le dicen ahora, o discapacidad, porque Dios los castigó. No, para manifestar la gloria de Dios. Porque es un testimonio que aun cuando estando en ciertas circunstancias, Dios es fiel. Porque aunque carecemos de cosas como todos, muchas veces carecemos cosas internamente, a veces externamente, pero Dios sigue siendo fiel y cumple su palabra y su promesa sobre nosotros. Y Él se glorifica en los testimonios de las personas. Porque en el corazón de cada uno de sus hijos, Él está ahí, dando testimonio y confianza de que Él es fiel y verdadero, que Él nos sostiene y nos mantiene. Aún en la aflicción, aún en la dificultad, aún en la circunstancia difícil, está con nosotros. Y este apoyo, este testimonio, debe hacerse público, debe mencionarse, para que podamos, ¿cierto?, sostenernos aún más en nuestra vida. Es importante esto, la comunidad, testimoniar unos con otros. No son solamente, ¿cierto?, hacer vida social, como se dice, sino que también hablar de la fidelidad de Dios en nuestra vida. En cuarto lugar, importante es la gratitud. Es decir, hablar las cosas para bien, akarat atov, como se dice en hebreo. Sentir que las cosas van para bien, pensarlas para bien, actuar para bien. Una de las prácticas más poderosas es cultivar un corazón agradecido. Estar agradecido en cada circunstancia. Cuando aprendemos a decir, Baruch Hashem, bendito sea el Señor, bendito Dios, Baruch Hashem, como se dice en hebreo. Bendito sea el nombre de Él, que esto significa, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, estamos reconociendo que está su soberanía detrás de cada cosa. No solamente cuando nos va bien decimos, sí, amén, qué bueno que pasó esto, Baruch Hashem. Pues cuando nos va mal también. Por lo tanto, cuando una persona nace y vive, uno se alegra, Baruch Hashem, que trae una vida acá. Bendito sea el dador, ¿cierto?, de la vida. Pero cuando alguien muere, también se dice, bendito sea el que provoca la muerte y causa la vida. Bendito sea el juez justo, decimos. ¿Por qué? Porque alguien
perdió la vida. Pero hay que agradecer también, porque Él lo dio y quitó. Pero todo viene de Él, de su mano. Entonces, reconocemos su soberanía y entrenamos a su vez nuestro corazón, muchas veces frágil, para que aprenda a confiar en su bondad hacia nuestra vida. En conclusión, tenemos que descansar en nuestro Jael Aneemán, el Dios fiel. Elohim Aneemán, el Dios fiel. Vivir por la fe no significa que no tendremos preguntas, dudas, cuestionamientos o temores, miedos. Significa que tenemos un lugar donde poder llevarlos. Como dice la Escritura, el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando logramos creer en Él, aceptarlo, su voluntad en todos nuestros caminos, en algún momento empieza a crecer, ¿cierto?, este amor sobre Él. Y empieza a cubrir también esta multitud de dudas, de preguntas, de temores. Porque sabemos lo que es confiar en Él. Porque sabemos lo fiel que es Él, su camino. Y cómo nos responde. Cómo no hemos de estar agradecidos y llamar, ¿cierto?, a nuestro Padre y a este Dios tan maravilloso. Entonces, en su amor Él empieza a diluir, ¿cierto?, estas dudas. Pero puede haberlas, sí, puede haberlas. Pero tenemos un lugar donde depositar estas dudas, en Él. Significa que nuestra seguridad última no descansa en nuestra comprensión o en nuestra fortaleza o en nuestra estabilidad en este mundo, sino que descansa nuestra seguridad en la roca. Él es Dios, ¿cierto? Él es la roca. Él es la roca. La roca inamovible. El que permanece fiel, siempre ahí, no cambia, está allí. Y este es el carácter del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Él es inamovible. Él permanece siempre fiel y no cambia. Sus promesas son verdaderas y fieles. Y el que comenzó la buena obra, la terminará. Sabemos que es así. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él es fiel. Por lo tanto, podemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Y que esta verdad sea para cada uno de nosotros no solamente una lección más en nuestra mente, sino que sea parte de nuestra experiencia vivida en nuestra relación con Él, con Dios. Que el Eterno les bendiga a todos y nos vemos, ¿cierto?, para la quinta clase.